Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana Dios, hermano, nos ministre en nuestro corazón una palabra de bendición, una palabra, hermano, que nos guía a toda verdad, una palabra que nos haga cambiar nuestro corazón. Pero qué tan importante es disponer el corazón dispuesto a que Dios, hermano, obre en nuestras vidas. Qué tan importante es, hermano, el oír con el propósito de obedecer. Qué tan importante es entonces poner por obra la bendita palabra, hermano, porque si algo nos bendice es ponerlo por obra. Si algo nos bendice o nos trae bendición a nuestra vida, es la obediencia hacia el Señor. En Santiago dice que los justos no son los oidores, sino los hacedores de la palabra, aquellos que ponen por obra su palabra, aquellos que son obedientes. La bendición de Dios estará sobre ellos y no te hará falta nada, querido hermano. Dios estará moviéndose en tu vida por cuanto hay obediencia, hay un esfuerzo. Con todo mi corazón le digo, nadie por vivir alejado, apartado, no le gusta la palabra, no le gusta congregarse, le va a ir bien en su vida. No le va a ir bien, hermano. Tendrá para el pan nuestro de cada día, pero no vivirá de la palabra de Dios, como Jesús dijo en Lucas 4, ¿verdad? Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay quienes solamente viven del pan, solo viven para comer, hermano, solo viven buscando para el sustento diario, solamente para eso les alcanza, porque viven apartados, porque viven lejos, porque viven, hermano, desechando toda palabra de Dios, todo alimento de Dios, hermano, de tal manera que ahí aparecen todas las necesidades. Usted ve en Lucas 4, dice que fueron tentados por Satanás o por el diablo, de tal manera que les ofreció el mundo entero con tal de que lo adoraran, de tal de que, hermano, les sirviera y Él les complacería en todas sus necesidades diarias. Pero Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo, o los que vivimos en Cristo, hermano, no dependemos de las cosas materiales. Nosotros dependemos de lo que Dios envía, porque Dios, nuestro proveedor, es nuestro, hermano, sustentador, es aquel que nos llena de bendiciones, es aquel que usa al enemigo, hermano, aún para ayudar a los hijos. Así que no debemos de preocuparnos, no debemos, hermano, de estresarnos, porque el que está bien con Dios, hermano, nada le da falta. Eso grábese, la obediencia derrama bendiciones. La obediencia a Dios no lo deja, Dios no lo desampara. Así que procúrese por obedecer para que la bendición de Dios, hermano, venga sobre tu vida. Vengan cambios en tu matrimonio, vengan cambios, Dios pueda hablar un milagro en una sanidad, hermano, en un milagro, hermano, Dios pueda causar libertad, puede hacer muchas cosas en tu vida cuando uno se propone realmente hacer lo correcto. Nuestro Dios lo único que quiere, hermano, es bendecirnos todos los días, pero hay que cambiar. Hay que proponerse en el corazón de hacer las cosas correctamente. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde el hombre, hermano, ha llegado a compararse con Dios. Se ha vuelto soberbio, orgulloso, sentirse. El hombre hoy en el mundo se cree bueno, hermano. Se cree santo, se cree perfecto. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra, hermano. Baja mi corazón algo. Y Él me dijo, verán, yo no soy como ustedes. Porque Él es santo, hermano, y nosotros somos hombres. Yo no soy como ustedes. Por eso le puse por título, Dios no es como nosotros. ¿Por qué Dios no es como nosotros, querido hermano? Vamos a entenderlo. Pero el hombre ha llegado a compararse, hermano, de que todos los días hace el bien, todos los días es bueno, todos los días, hermano, no peca, piensa que no peca. El hombre que piensa que no peca, hermano, está endiosado. El hombre que piensa que no hace lo malo está endiosado. Está endiosado porque la serpiente le dijo en el huerto, hermano, a los Adanes que se hicieron dioses. Al hacerse dioses, hermano, dice, ellos iban a saber lo bueno y lo malo.
Ellos iban a decidir lo bueno en su vida, pero lo malo en los demás. Siempre mirarían lo malo en los demás, pero ellos serían santos. Tanto que eso pasó en el hermano, en Ezequiel 28. Era perfecto, pero en su corazón había maldad. Por fuera era bueno, pero por dentro era malo. Él miraba a los demás, hermano, con menosprecio, tanto lo que los arrastró, hermano, a rebelarse contra Dios. Por eso hay personas que puedes ver que parece ser que son un amor, son una dulzura, pero por dentro son malos. Todo aquel hombre que procura alejarte, procura apartarte, procura, hermano, que tú te rebeles contra Dios, que tú vayas en contra de Dios, en su corazón hay maldad. Parecen ser buenas, pero son malas. Y eso lo dice, hermano, usted lo puede mirar en el libro de Deuteronomio 13, en el Deuteronomio 13. En el versículo dice, cuando se levantare profeta en medio de ti, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliere la señal, dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles. No oirás tal palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Dios está probando para saber si amáis a Dios, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice, hermano, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a él le serviréis y a él le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hazlo a un lado. Hazlo a un lado. Todo aquel que te aconseje rebelión, todo aquel que te aconseje ir detrás de dioses ajenos, de ídolos, hazte a un lado. ¿Por qué, hermano? Porque eso es llegar a compararse, eso es estar endiosado, eso es la administración de la serpiente. Hermano, por eso dice, si te inclinare tu hermano, tu hijo, tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu esposo, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, en los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti, lejos de ti, desde el extremo hasta, dice, no consentirás con él y le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás, dice, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Aquí habla la importancia de que no consientas, no permitas que nada ni nadie, así sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, a quien ames de verdad, hermano, te impida rebelarte o hacerte un ídolo. Esos que te inculcan, hermano, tú tienes la razón. Y la razón ya no la tiene Dios. ¿Qué dice Dios? No le preguntan a Dios. Ellos ya empiezan a tomar decisiones personales, hermano, de que tienen la razón. Por eso, hermano, vemos que cuando la serpiente los endiosa en el huerto, hermano, tenían un Dios, es aquel que decide qué es lo bueno en su vida, pero decide lo que es lo malo en los demás, no en su vida, en los demás. El que se cree santo, se cree perfecto, se cree un Dios, hermano, es aquel que es incapaz de mirar su vida, sus errores y reconocerlos, hermano, delante de todos. Pero sí, mira, es malo con los demás. No se logra comparar, se compara solamente con ellos. Por eso, hermano, un santo siempre está buscando un hombre que se quede admirable, hermano, está siempre buscando ciertos grados de obras, de su admiración de sus obras, hermano, no poniendo en alto el nombre del Señor. Es por eso que la mayoría, hermano, de la manera de exaltar a Dios en nuestra vida, hermano, es
es reconociendo como hombres pecadores. ¿Qué estamos diciendo? Un hombre pecador es aquel que reconoce que él es hombre y que Dios es santo. La única manera de exaltar a nuestro Dios es que entendamos que simplemente somos hombres mortales, hombres que necesitan la ayuda de Dios, hombres que necesitan el arrepentimiento, hombres que necesitan ser restaurados, hombres que necesitan ser cambiados. Eso es la mejor manera de exaltar a Dios, de glorificar a Dios. Por eso exaltar a Dios no son cantos, sino es la de un corazón contrito y humillado. Porque el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Todos deben de ver la grandeza de nuestro Padre Celestial, que tan bueno es para con sus hijos, para todo aquel que se arrepiente, hermano. Dios ahí es engrandecido al haber levantado a un caído, al haber rescatado a alguien de las tinieblas o de la muerte. Dios se exaltó de una gran manera poderoso. Dios se fue conocido, exhibiendo así la grandeza de su misericordia a los hombres para poder salvarlos. De esa manera esa es la manera correcta de alabar y exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No es alabanza, por eso han confundido mucho que todo tiene que ver con medio de alabanza. Ciertamente es parte, pero son alabanzas de victoria. Cuando yo puedo mirar en las escrituras, en los salmos, que existen 7 tipos de alabanza. Pero bueno, hermano, ya estaremos tocando eso más adelante, que Dios nos permite tocarlo. Por eso, hermano, en el libro de Éxodo 20, versículo 3, el Señor dijo algo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o en las aguas de la tierra, ni de aguas del abajo, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Acá dice algo: no tendrá dioses ajenos. Dios exclamó que en los mandamientos estaba escrito. No estaba escrito, hermano, en los 10 mandamientos no estaba escrito para adorar ídolos. Estaba haciendo una advertencia de no llegaremos a tomar, hermano, la semejanza de un ídolo. Y la semejanza de un ídolo es un hombre endiosado. Un hombre endiosado. Un hombre, hermano, que es bueno por fuera y malo para con los demás. Ese es el árbol. Ese es el árbol del bien y el mal que había en el huerto. Un hombre con apariencia, hermano, por fuera bueno y por dentro malo. Solamente vive, hermano, tiene un concepto de sí mismo sagrado, hermano, pero un concepto malo de los demás. De tal manera, hermano, que ese es el árbol del bien y del mal. El que por fuera, hermano, que es el fariseísmo, es la religiosidad de un creyente. No desechando, querido hermano, no desechando la misericordia, el perdón, porque hay quienes, hermanos, no perdonan. O sea, eso representa, hermano, de que la vida, para algunos, la vida de la persona, aunque Dios lo haya perdonado, Dios lo haya redimido, para ellos sigue siendo el mismo. Pero es Dios quien perdona, es Dios quien salva, es Dios quien cambia la vida de las personas. Y nosotros no debemos llegar a juzgar la misericordia, no debemos a juzgar si Dios lo perdonó o no. Porque eso es muy delicado, hermano. Perseguir a alguien, tratar de rematar a alguien en su vida. Muy delicado. Está prohibido tocar la vida o el alma de una persona caída, porque Dios no se la va a perdonar. Por no decir que pudiera estar muerto, ese creyente espiritualmente sí remata la vida de los demás. En el caso de Saúl, hermano, estaba prohibido. En el caso de Caín estaba prohibido tocarlos. En el caso de Judas estaba prohibido tocarlos. Nadie puede perseguir la vida de los demás por muy caída que esté. Nadie puede tratar de destruirlos por muy caída que esté. Esto es penado delante de Dios, porque no es el tiempo de la condenación, no es el tiempo de juzgar, no es el tiempo de condenar a nadie. Todavía, hermano, antes de tiempo, dice: no juzguéis nada antes de tiempo, porque el Señor dice eso, hermano.
Porque puede ser que ese hombre se arrepienta y alcance la misericordia de Dios, y entonces el hombre se va a enfurecer con Dios. Va a decir: ¿por qué lo permitiste? Porque Él es bueno y es grande en misericordia. Porque lo que Dios quiere, hermano, es exaltarse sobre todos. Y cuando la misma Escritura nos enseña es que el propósito de Él es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Les da la oportunidad de cambiar. Ya depende del hombre si no cambia. No depende de nosotros, depende del hombre, de todas las oportunidades que Dios les da. Por eso dice: no tendrá. Entonces Dios nos advierte en los 10 mandamientos, hermano, de no compararse a los hombres o a ser iguales que ellos. Pero oyeron, hermanos, se hicieron a hombres ídolos a semejanzas de hombres. Y el hombre, hermano, sin Cristo, sin Dios, es malo. No hay otra manera de decirlo. El hombre que se hace una semejanza de a sí mismo y no a la semejanza de Dios es malo, no es bueno. Por eso el Señor, cuando llegaron a aquellos hombres, le dijeron: maestro bueno. Y Él dijo: no, bueno solo Dios. Ese título solamente, o sea, que estaban diciendo que estos hombres querían compararse con el Señor, querían buscar una semejanza, una relación personal con Él. Pero Cristo rechaza ese lenguaje y le digo: no te compares conmigo, compárate con Dios. Maestro bueno, querían compararse, que ellos también eran buenos. Él dijo: no, bueno solo Dios. Y no estamos diciendo que mi Señor Jesús no era bueno, sino que estaba entendiendo que la única manera, la enseñanza era que nosotros tenemos que compararnos con el Dios Santo, no con los hombres, porque el hombre es malo. El hombre por naturaleza tiene en su corazón, en su íntimo corazón, tiene cosas malas que a Dios no le agrada. O sea, hermano, tenemos que entender, se comparan con ellos. Hay gente que se comparan con otro hombre malo, hermano, se vuelven amigos. Hermano, la Escritura dice que a ver quién de los dos es más malos. Por eso no es bueno, hermano, en mi corazón creo yo firmemente que no es bueno que vengan a ver el testimonio de tal persona. Este hombre mataba, era un sicario. Este hombre era una prostituta. Y luego sale otro: no, pero yo era peor. No, es que yo era hechicero, sí, pero yo mataba. O sea, eso no es correcto, jactarse de la vida pasada como si la estuvieran viviendo. Yo mataba y era un sicario. Vean el testimonio cómo Dios le cambió la vida. No, eso, hermano, eso son temas muy delicados. Y que ahora un brujo está ministrando, y que ahora, se ponen a explicar cómo mataban gente, cómo destruían tal pastores, cómo destruían una iglesia. Eso es antibíblico. Ese no es el testimonio. El testimonio es cómo Dios cambió un hombre de carne a una vida en el espíritu. Ahora, hermano, a veces están comparando a ver quién son más malos, quién eran más malos antes. Por eso la Escritura dice que si algo tenemos que competir es por la fe. Es saber quién tiene más fe, ver quién ama más a Dios. A ver, hermano, quién trata mejor a los demás. ¿Por qué no competimos por eso? ¿Quién se santifica? ¿Quién, hermano, realmente está ayudando a los demás? ¿Quién realmente ama más? Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Le amo, Señor. Pero luego le digo: ¿me amas más que todos estos? No es lo mismo amar que amar de más. Por eso Romanos 8:28 dice, hermano: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Qué está diciendo, hermano? Que dice: para que eso Dios nos conoció también y nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No conforme a la imagen de un hombre, sino conforme a la imagen de Cristo. Entonces ¿qué tenemos que traer después de que fuimos bautizados? Fuimos, hermano, nacidos de nuevo. Hermano, ¿qué traeremos en esto? Ahí sucedió la conversión, es un cambio, hermano. Conversión significa cambiar de hombre a un hombre espiritual.
para que traigamos la imagen de Cristo y no la imagen de un hombre, la cual, hermanos, se nos es quitado cuando recibimos al Señor y somos justificados por medio de la sangre para perdón de pecados. Quiere decir que la sangre tiene el poder para cambiar o ir cambiando la imagen de un hombre, hermano. Traeremos esa imagen, sí. ¿Qué imagen? La imagen de Cristo. Quiere decir que, hermano, que esto es, hermano, es traer esa imagen de hombre, es tratar de compararnos con alguien que lleva esa misma imagen. Una imagen de sí misma o un concepto de sí mismo. El hombre, hermano, que ha edificado un ídolo a su imagen, es aquel, hermano, que se ha comparado con la vida de un otro hombre. Si tuviéramos ahorita, hermano, hagamos una pregunta. ¿Tú te compararías? ¿Traerías de compararte o reflejarte en la vida de un hombre? Sin hablar de más, porque la Escritura dice que el hablar de más viene del diablo. Con el simple hecho, hermano, que nosotros no nos comparemos, ni queramos ser igual que a ningún hombre, por muy santo que sea en la tierra, no debemos de compararnos con él, ni desear ser como él, como persona. Eso es algo muy, muy delicado, porque nuestro deseo en Cristo es parecernos cada día más a él. Si en algo debemos de comparar nuestra vida es con Cristo. Pero el hombre, hermano, no es tonto, perdonen la palabra, quiere compararse con otro hombre. No quiere compararse con el Cristo. No quiere llegar a la imagen y semejanza porque su vida, hermano, aquel hombre que no quiere compararse con el Cristo, aquel que solamente se compara con los demás, es porque tiene un concepto, una definición de sí misma muy alta, muy elevadas. Sus actitudes son muy elevadas. Su definición en sí mismo son muy elevadas. Por eso la palabra imagen significa, hermano, una imagen personal, o hermano, significa o llevamos la imagen de Cristo o llevamos una imagen personal. Quiere decir, hermano, que la imagen de sí misma, la Escritura nos enseña que es la de un humano, un hermano en realidad. Esa imagen de esa idolatría, hermano, es una imagen de hombre, una imagen, hermano, humano. Una imagen, hermano, que expresa individualidad, hermano, hermano, que es individual en lo que siente, es individual en lo que piensa, es individual en lo que actúa y todo lo que quiera llegar a ser en su vida, hermano, ya que para Dios, hermano, o ya que Dios quería hacer en su vida algo, transformarlo, hermano, pero Él quiere hacer con su vida lo que quiere. Quiere hacer con su vida lo que quiere. Quiere ser formado, quiere ser trabajado. Nada más pregúntate, hermano. Una vez a mí, tiene años, ¿verdad? Una vez el Señor habló a mi vida y me dijo: yo hago a mis hijos a mi imagen y semejanza. Y me preguntó a mí: ¿tus hijos a quién se parecen? ¿A ti? ¿O los estás haciendo a mi imagen y semejanza? A mí me tocó mucho eso en mi corazón. Que yo no quiero que mis hijos se parezcan a mí, quiero que se parezcan al Señor. Porque tenemos que formar nuestros hijos a la imagen y semejanza del Cristo. La pregunta es, hermano, ¿qué imagen tienen tus hijos? ¿Qué imagen tiene tu familia? ¿Se parecen a ti? ¿Se parecen a quién se parecen? ¿Al papá, a la mamá, a un tío, a una abuelita? ¿A quién se parece? Deben de parecerse a Cristo. El tener actitudes de semejanza de Cristo, en que busquen más lo espiritual que lo terrenal. Hay gente que está educando a su familia a su manera, a su forma, y no a la manera de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué no le dicen a los hijos:
No, hijos, no debemos andar en la calle. No, hijo, no debemos de andar en el chisme. No, hijo, no debemos de andar peleando. Hijo, no debemos de estar rebelándonos. Hijo, no debemos de estar haciendo esto. No deberemos estar cometiendo esto. ¿Por qué no le dicen así a los hijos? No, porque tienen un concepto muy elevado de sí mismos. Estos son ídolos en su vida. Porque tienen tienen que guardar una imagen que no tienen, hermano. No lo tienen porque no lo han dejado, sino porque si lo dejara, Dios transforma al creyente y lo vuelve a poner a su estado. Por eso se llama restauración. Porque si algo que se dañó lo vuelve a poner a su imagen. Dios puede cambiarte, hermano. Pero no podemos nosotros estar juzgando el pasado. Porque aquel que vive juzgando el pasado es un mal juez. Por eso Dios está llamando a cambiar, Dios está llamando a dejar el pasado, Dios está llamando, hermano, a que Dios volvamos a empezar, hermano. Volvamos a empezar. Pero Dios, sabiendo que el hombre haría esto, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Estableció mandamientos. Por eso en Génesis 1:26, cuando dijo el Señor 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza, y que el señoree, que tenga la autoridad, que tenga dominio propio. Pero también Dios, sabiendo esta advertencia de que el hombre podía caer, hermano, se preparó de antemano. Y mira, hermano, que lo advirtió en los 10 mandamientos. De tal manera, hermano, de que en Romanos nos enseña las consecuencias por haber dejado, hermano, el cambiar esa imagen de Dios, hermano, el cambiarlo a imagen de hombres. Romanos 1:21 nos enseña las consecuencias, hermano, de no cambiar. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese, de tal manera que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron su cuerpo. Deshonraron a Dios en su vida. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Te glorificamos, Padre, en un canto, en una alabanza? ¿Eso es glorificar a Dios? No, eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es ser agradecidos, es servirle, es permanecer en Él. Eso es glorificar a Dios. Sino que se envanecieron en su necio corazón y fue entenebrecido. Profesando ser sabios, de un conocimiento de sí mismo, se hicieron necios. Cambiaron la gloria. Cambiaron su imagen en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso en 1 Corintios 15, versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Y acá vemos, hermano, que dice que en el 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos cambiaron, ¿qué? El hombre que cambia su imagen, que tienen un concepto de sí mismo y no un concepto en Dios en su vida, ¿qué está cambiando también? Está cambiando el reino de Dios. Entonces quiere decir el hombre que cambia la gloria de Dios por su gloria, por creerse que es mejor que los demás, porque tiene un concepto tan alto de sí mismo, porque aprueba en su vida lo que es bueno, aunque sea malo, y lo que es bueno de los demás para él es malo. Conforme a las Escrituras, claro, ¿verdad? Porque el hombre carnal es... Hermano, a gente que no conoce al Señor, pues tiene un concepto por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero alguien que está en Cristo, hermano, alguien que busca las cosas de Dios, alguien que dice que conoce a Dios y no tiene un concepto de sí, que hay cosas malas en su vida que a Dios no le agrada, y que en veces que carece lo bueno, hermano, está haciendo lo malo.
es alguien que no heredará el reino de Dios. Y lo único que va a heredar es inmundicia. Lo único que va a heredar en su vida es desorden. Lo único que está recibiendo en su vida es destrucción. Porque eso significa incorrupción. Alguien que no se contamina, está contaminado. Por eso cuando venimos a Cristo, el proceso de Dios, hermanos, es cambiarnos de hombre terrenal a hombres espirituales. Pero dice que cambiaron su imagen espiritual a un hombre, que hicieron el cambio, hermano. Estos no hicieron el cambio de hombre a espiritual, sino de espiritual a lo terreno, a hombres meramente humanos. Y ahí tenemos entonces, vamos entendiendo el por qué Dios no es como nosotros. Estos cambiaron su imagen, hermano, sufrieron la consecuencia, y ahí sufrieron la consecuencia de ese cambio. Llegaron a compararse con el malo y aplaudir lo mal que están. Hay gente que saben, hermano, que están mal y están desviando a un pueblo una falsa doctrina, y están desviando, enseñando al pueblo algo que no lo santifica, hermano, y muchos siguen sus ideas y les aplauden. Y lo dice en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están reprobados en cuanto a la fe. Hacen obras, hermanos, que están reprobadas. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, dice que profesando conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, o sea, rebeldes, abominables, hermano, y reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiere decir, hermano, que aquí ellos fueron reprobados por cuanto no tomaban en cuenta a Dios en su vida. Su opinión era como la opinión de Dios. Sus acciones eran como las acciones de Dios. Llegaron a compararse de esa manera. El hombre, hermano, que está endiosado. El hombre, hermano, que cambió la imagen de Dios por imagen de hombre. Una imagen de hombre es aquel que tiene un concepto de sí mismo, el que tiene la aprobación en sí mismo, y todo lo que cree que dice viene de parte de Dios, por el simple hecho que pesa sobre su vida ser cristiano o asistir a una iglesia. No, hermano, eso no es cristianismo, eso no es evangelio, eso es religiosidad. Hay gente que saben, hermano, que están desviando a otros y piensan que están en lo correcto. No toman en cuenta a Dios, hermanos, lo que hacen, en lo que dicen, en lo que actúan. Simplemente piensan, hermano, que Dios está con ellos. Dios, hermano, está en aquellos que son semejantes a Él. A los que se dejan guiar por el Espíritu, los que van, hermano, usando la palabra y pidiéndole la guianza al Señor, hermano. Y dice en el versículo 24 de ahí de Romanos 1, que Dios los entregó a la inmundicia. Es que yo me voy porque aquí no hay amor, no hay esto y esto, que son esto y esto. Yo mejor porque he estado hablando con unas personas, hermano, que se han acercado de allá afuera, hermano, y lo que te dicen es que el hermano tal, el pastor tal, y todos son malos. Para eso mejor yo no voy a Dios. Prefiero yo estar aquí antes de ser vil pecador como ellos. Y están dale y dale y dale. Pero Dios les va a juzgar a ustedes por no buscar a Dios y no hacer lo correcto. Y se dedicaron al tomar y a la perdición y a hacer con su vida lo que quieren, echándole la culpa a los demás. No, acá dice, hermano, acá dice algo que es Dios quien los entregó a la inmundicia. No fueron ellos, fue Dios. Hay gente que piensa que esas acciones, esas acciones Dios las está tomando. No, o sea, ellos lo están tomando. No, es Dios quien les abrió la puerta para su perdición. Por cuanto ellos no buscaron, hermano, agradar a Dios, Dios les abrió la puerta a la perdición. Dios les abrió la puerta, por eso dice que espaciosa es el camino que lleva a la perdición, hermano. Dios les abrió, les dio la opción. ¿Qué puerta quieres? Esta puerta, haz lo malo y se va a abrir esta puerta. Hacían lo malo y se les abrió la puerta de la perdición. Y acá dice que Dios los entregó. Por eso las conductas. Mira, hermano, Dios es poderoso para cambiar a un hombre, cualquiera que sea. Cualquiera que sea, hermano. Por eso es algo que a mí el Señor me mostraba hace unos días. Si son mejores que Moisés, que David, que Abraham, que Salomón,
que Noé, Elías, hombres imperfectos con muchas fallas en su vida, pero que llegaron a ser los hombres, hermano, que como ellos no ha habido ninguno en la tierra. El Señor me dijo, si son mejores que ellos, entonces pueden hablar o pueden jactarse de que no son pecadores. ¿Qué es lo que nos enseña entonces, hermano? Acá dice que nadie es exento de fallar y equivocarse, pero Dios lo ayuda, hermano. Pero acá dice algo. Dice que, hermano, que a estos Dios los entregó a la inmundicia por cuanto no toman en cuenta a Dios, porque tienen un concepto de sí mismo. Así que todo lo que le pasa al hombre, si Dios es poderoso para levantar a un hombre, transformar a un hombre, cambiarle la vida a un hombre, entonces ¿por qué aquí Dios, hermano, los entregó a la inmundicia? ¿Acaso Dios no podía cambiarles la vida? Sí, hermano, pero ellos decidieron volverse hombres, volverse ídolos y compararse con Dios bueno. Cambiaron su imagen a la de un hombre cuadrúpedo. Por eso en Jeremías 10 versículo 4 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra mala, dice, al tiempo de su castigo perecerá. Entonces quiere decir que el ser entregados a la inmundicia es un castigo. El que no tengan al Espíritu de Dios es un castigo. El que no estén haciendo obras buenas para agradar a Dios es un castigo. Por haber cambiado la gloria de Dios. Y la Escritura, la inmundicia es alguien que se está contaminando cada día. Cada día se contamina más. Porque creen que tienen la razón y como actúan tienen la razón. Ese es alguien que su cuerpo lo están corrompiendo. Por eso primero tienen que corromper la mente y luego su cuerpo. Quiere decir su cuerpo que ya no se lo prestarán a Dios, ya no dejarán que Dios los use. Eso es una corrupción de cuerpo. No dejarán que Dios los toque. Están corrompidos en su cuerpo, no sabiendo que el cuerpo, que este cuerpo, hermano, no le pertenece al hombre, sino le pertenece a Dios. ¿Acaso no sabéis? Dice que son templo del Espíritu Santo y que fueron comprados con sangre, y que ese cuerpo que tienes no es tuyo, le pertenece a Dios, y cuando Dios quiera usarlo tienes que dárselo a Él. Pero hay gente que dice que también corrompieron su cuerpo. ¿Por qué? Porque decidieron no dárselo a Dios, no dejar que Dios los use. Están corruptos de mente, corruptos en su cuerpo, hermano. Dios los entregó a esa inmundicia. Contaminaron, que contaminen su cuerpo. Cuando el hombre cambia la gloria de Dios, deja de ser imagen de lo espiritual o de tener un concepto santo de sí mismo o a lo terrenal, hermano, porque la Escritura dice que cambiaron también su lenguaje. Dicen en Jeremías, todo hombre se queda, dice en la versión Ausejo, se queda atontecido, sin conocimiento, avergonzado de su ídolo, todo orfebre, porque su estatua fundida es un engaño. No tienen vida, son cosa vana, obra ridícula, al que de su castigo perecerá. La versión al día dice: así queda descalificada la sabiduría de los mortales. Así queda. El platero debería avergonzarse de su ídolo, porque sus estatuas no son más que mentiras que nunca respiran, son tonterías, obras ridículas que serán juzgadas y desaparecerán. Hermano, aquí nos enseña, dice que deben de sentirse avergonzados de su ídolo. Pero eso Dios lo dice. Hay quienes no sienten vergüenza de comportarse así, hermano, de tener un concepto de sí mismo. Son estatuas, no caminan, no hacen nada de provecho. Dice que su vida es una mentira, nunca respiran, nunca está el Espíritu ahí. Dios habla hoy, dice: necio e ignorante es todo hombre. Los ídolos defraudan al que los fabrican. Son imágenes engañosas y sin vida. Son objetos sin valor, ridículos, que el Señor en el juicio destruirá. Oh, hermano, esto es muy difícil. Tener un concepto de sí mismo de la que Dios no dice es muy grave. Dice que están bajo castigo. El hombre que decide cambiar la imagen de Dios por su imagen
está en castigo. Dios retiró su espíritu de su cuerpo. Dios retiró su espíritu de su mente y lo entregó en la inmundicia. Haz con tu vida lo que quieras. No lo estás haciendo, el hombre no lo está haciendo. Es Dios quien le dijo, haz lo que quieras con tu vida. Pero ya están bajo castigo por no querer arrepentirse, por no querer darle la razón a Dios. Porque ya no los usa Dios, hermano, no los va a usar. Dice que ellos aprobaban tener en cuenta, dice que, hermano, le aplaudían lo que otros hacían. Se juntan con los malos, se juntan, hermano, con aquellos que no hacen la voluntad. Quienes, dicen el 32, quienes habían entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hace, que también se complace con los que los practican. Dice que los aplauden, le dan la razón. Oh, hermano, bienaventurado el hombre que no se sentó en mesa y en silla de escarnecedores. Bienaventurado el hombre que no permite que se burlen de otros. O está sentado en la gente donde hay chisme, murmuraciones, críticas, destrucción sobre los demás. Bienaventurado ese hombre que no le gusta estar sentado en aquellos que hablan mal de los demás, sino buscan la edificación. Bienaventurado ese hombre, eso lo dice la Escritura. Verá, hermano, porque será como un árbol bien plantado, ¿verdad? Juntas corrientes de agua y su hoja no cae. Un hombre así, hermano, es un hombre que mantiene, sabe que a Dios no le agrada. Un hombre que vive en el concepto de, ¿verdad? Consejo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, en consejos de malos. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en el consejo de malos, hermano, ni en camino de pecadores. Malos, quienes son aquellos que tienen un concepto de sí mismo altísimo, pero en un concepto a los demás hasta abajo. Eso es un ídolo. Ese es alguien que está reprobado en cuanto a la fe, incapaces de hacer buena obra, hermano, incapaces de glorificar y exaltar. Han dejado al Señor y Dios los entregó a las inmundicias. Por eso ya los vas a ver que hacen con su vida lo que quieren, desaparecen, hacen con su vida lo que quieren. El arrepentimiento hace que el hombre haga las cosas correctas, se mantenga haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero el que sigue con su vida ocultando y todo eso, hermano, es simplemente, hermano, está haciendo, rebelándose contra Dios. Por eso, hermano, él está bajo castigo, porque cambiaron la imagen de Dios. Por eso dice, hermano, de Escritura en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dado, la cual está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo? Que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Nadie se crea más de lo que realmente debe de ser. ¿Qué es lo que nos está entonces enseñando aquí, hermano? Porque la Escritura dice, 2 Corintios 10:17, más que el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces aquí los está enseñando, hermano, de que a estos tenían un concepto más alto del que debe de tener. ¿Cuál es el concepto más alto? ¿Cuál es el concepto más alto? Un concepto incapaz, hermano, incapaz de entender, hermano, que ¿cuál es el concepto que tiene Dios sobre su vida? La pregunta es, hermano, ¿en qué concepto tienes tu vida con respecto a Dios? ¿Le has preguntado al Señor, hermano, qué es lo que piensa de ti? ¿Qué es lo que piensa o es lo que piensa de nosotros, hermano, cuando nosotros tenemos actitudes negativas hacia los demás? Cuando nosotros hablamos mal de los demás, cuando nosotros nos levantamos contra los demás, cuando nosotros rebelamos contra los ministros, cuando nosotros, hermano, no queremos obedecer, cuando nosotros no queremos servir a Dios, cuando nosotros, hermano, nos oponemos a Dios, ¿le has preguntado a Dios en qué concepto te tiene?
¿Cuál es el concepto que Dios tiene sobre tu vida? ¿O piensas que estás haciendo lo correcto? ¿Por qué no dejamos que Dios conteste? Porque el que hace lo malo, ¿en qué concepto lo tendrá Dios? Dejemos que Dios conteste a través de su palabra. ¿Por qué no nos comparamos cuando hacemos lo malo? Nos comparamos con Él, que Él es bueno, a través de su palabra. ¿Por qué? Preferimos juntarnos con gente, o la gente se junta con gente igual a ellos. ¿Qué piensa Dios, hermano, cuando no hacemos lo correcto, cuando desobedecemos la palabra, cuando no queremos servirle, cuando no queremos buscarle, cuando no queremos congregarles, cuando no queremos escuchar su palabra? ¿Qué piensa Dios, hermano? Cuando nos pide no dañar a nadie, cuando nos pide, hermano, simplemente reconciliarlos y no lo hacemos, cuando nos pide, hermano, pedir perdón y no lo hacemos. ¿Qué piensa Dios de eso, hermano? ¿Sabes? Por eso Dios no es igual que nosotros. Por eso Dios no es igual con nosotros, porque Dios no es hombre. Porque Dios no es hombre. Porque el hombre así actúa, hermano. Dios no es un árbol, Dios es un árbol de vida. Es el árbol de vida, no es el árbol del bien y el mal. Dios no tiene un concepto de sí mismo y los demás son malos. Dios ayuda a los demás, a aquellos que han pecado, están mal, ayuda a cambiarles su naturaleza y volverlos a su imagen y a semejanza. ¿Le has preguntado a Dios qué piensa de ti cuando no se hace lo correcto? ¿En qué concepto te tiene? ¿O nos tiene, digamos así? Porque no estamos juzgando el pasado, estamos juzgando el presente. Oh, hermano, esto es interesante. Por eso en el Salmo 50, hermano, nos enseña algo el Señor, ¿verdad, hermano? Que algo interesante en el Salmo 50 nos enseña, el 50 versículo 16. Fíjese. Dice, pero al malo dijo, al malo, el que hace lo malo dijo. El malo es aquel que, hermano, que en su corazón, hermano, es el árbol del bien y el mal. Pero al malo dijo Dios, que tú tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrupción y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Estabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que me ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Pensabas, dice, que yo era como tú. Dios es santo. Dios es bueno. Dios es justo. Por eso en el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pensabas que yo era como tú, dijo el Señor, ¿verdad? Por eso Él no es como nosotros, no tiene esta imagen. Él no tiene la imagen de malo. Él no tiene la imagen de chismoso. Él no tiene la imagen de estar en contra, de sentarse en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en burladores. Él no está ahí, no es amigo de ellos, no es amigo de ellos.
No es amigo de aquellos que traman la maldad, ni de los que se levantan con los pastores, ni que se los levantan contra el pueblo, ni los que se levantan con su obra. ¿Por qué? Porque Dios los entregó la inmundicia. Una mente reprobada y su cuerpo ya Dios no lo usa. Pero no porque ellos tomaron una decisión, sino porque Dios los entregó a la inmundicia. Él no es amigo de los que corren a hacer el mal, ni se parece a ellos. Porque si de ellos, hermano, pero si ellos se apartan y se arrepienten, hermano, por eso dice, sacrifica alabanza, me honrará, y el que ordenara su camino le mostraré la salvación de mi Dios. ¿Qué está diciendo? Haz lo bueno. Por eso un romano dice que el que hace lo bueno recibirá alabanza de ello. Haz lo bueno. Que alabanza significa que hablarán bien de ti. Dirán las cosas bien, te apartaste, te alejaste. Entonces Dios, en vano, entonces cuando el hombre se aparta del mal y empieza a hacer el camino del bien, hermano, el camino de Dios, entonces empieza a tender a una semejanza, empieza a parecerse al Hijo de Dios, empieza a cambiar, empieza a transformar su vida como Dios manda. Porque trae la semejanza del santo, trae la semejanza de Dios bueno, trae la semejanza de aquel que es grande en misericordia y es de bendición para los demás. Por eso el Señor dice, tú metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, de acá dice, no te sentó bienaventurado aquel que no anduvo, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni en silla se puso, ni en camino de pecadores se anduvo, sino que en la ley de Jehová es tu delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol juntamente plantados, que da su fruto a tiempo y la hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Quiere decir que, hermano, que cuando hace una obra de parte de Dios, Dios lo bendice y lo hace que se multiplique. Es un hombre, hermano, que da fruto. Pero aquel que tiene un concepto de sí mismo, hermano, que todo lo que opina, que todo lo que habla, se exalta y engrandece, dice que nadie tenga un concepto más de lo que no dice, solamente sea en el Señor, hermano, que está diciendo, en que Dios se glorifica, en que Dios, decir, Dios me cambió la vida. Yo antes hacía esto y ahora ahora ya no lo practico. Yo antes estaba mal y ahora reconozco que estoy mal y ahora, pero Dios ha cambiado mi vida. Eso es el concepto que debemos de tener, de decir, Dios tuvo misericordia porque estaba yo perdido, porque yo lo que decía y hacía y actuaba estaba mal. Ese es el concepto que Dios tiene de nosotros. Ese es el concepto que debemos de tener en el Señor. Pero decir, no, yo no soy malo, yo hago las cosas bien y todo está mal, pero no, yo soy las cosas, tú mío, Diosito está conmigo. No, hermano, eso es un hombre ídolo, un hombre, hermano, que no hace ni bien ni hace ni mal. Un hombre que tiene un concepto de sí mismo muy elevado. Un hombre, hermano, que se asemeja más a otro hombre que al Cristo bendito. ¿Pensabas que yo era como tú, dijo el Señor? No. Él no es como nosotros. Él no es hombre, ni hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros, querido hermano. Él es bueno. Él no es amigo de ladrones, Él no es amigo de adúlteros, Él no es amigo de mentirosos, Él no está sentado ahí. Pero sí busca a estos para perdonarles la vida. Como aquella adúltera que Dios le perdonó la vida, le perdonó sus pecados. Como aquel ladrón, aquel leproso Simón. Hermano, aquel que siempre hablaba mal, Dios los perdonó. Él andaba buscando ese tipo de hombres para cambiarles la vida. No importa si cometiste el error, hermano, simplemente cambia la vida para irte pareciendo cada día más y más al Señor. Que Él cambie tu mente y entregues tu cuerpo al servicio del Señor. Pero que nosotros tengamos el concepto que Él está con nosotros haciendo lo malo, no.
Que tengamos el concepto que somos buenos a pesar de estar haciendo lo incorrecto. No. Él no es amigo de la gente que hace lo malo. Ni está con ellos, ni los apoya. Y a muchos ya los entregó a la inmundicia. Ahí están reprobados. Hermano, a muchos ya los entregó a juicio. Dice que están en juicio, dice su palabra. Están en juicios. Porque su corazón no está en paz. No tienen paz en su mente, en su corazón. Sabe que están haciendo mal, pero no se arrepienten. Aunque Dios les está dando tiempo para arrepentirse, ellos no quieren. Y entre más duro, hermano, endurezcan su corazón en su vida para con Dios, mayor serán los varazos para que cambien, el hombre cambie y se vuelva a Dios. Sus obras están reprobadas, son incapaces de hacer algo bueno, correcto, de decir, hacer y entender. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de sí mismo más del que no deben de tener. No son capaces de reconocer sus errores, no son capaces porque están cuidando, hermano, que vean delante de todos que no pecan, que los demás son los pecadores y ellos están bien. Pero qué rico es pararse y decir, Dios me cambió la vida. Yo antes era chismoso, murmurador, pero Dios, hoy bendigo la vida de esta persona, hoy bendigo yo la vida y entendí que eso no se debe de hacer. Y entendí que no debo de destruir la vida de los demás, porque Dios me tenía por un destructor. ¿Acaso eso no lo dijo este de Saúl? Este Pablo no lo dijo. Yo antes perseguía a la iglesia. Yo antes era esto y esto. ¿Es una vergüenza decir que Dios nos ha cambiado en realmente de lo que era? No. Ahora nos tocaba, dice que Pablo se esforzaba cada día por demostrar de que Dios hablaba con él, de que Jesús hablaba con él, de que él estaba con él. Se esforzaba cada día a demostrar de que Cristo estaba con él, que era un hombre que estaba siendo transformado a la imagen y a semejanza de él. Dios no es como nosotros, no es hombre. Un hombre que tiene un concepto de sí mismo más del que Dios debe de tener sobre nuestras vidas. Querido hermano, Dios bendiga esta mañana tu vida. Pregúntale al Señor esta mañana, ¿qué concepto tiene Él de ti? Y ahí sabrás si has cambiado tu gloria, esa gloria, si has cambiado la gloria de Dios por una gloria de hombre. Pregúntale a Dios, hermano, qué concepto tiene de tu vida. Si lo que estás haciendo hoy es aprobado por Dios o simplemente estar reprobado. Pregúntale qué concepto Dios, qué opina de tu vida en este día. ¿En qué concepto estás ante Dios? Juzgando tus acciones, juzgando tus pensamientos, tus palabras, tu conducta, si es correcto delante de Dios o no. Él no es como nosotros. Él quiere transformarnos, pero si nosotros cambiamos esa oportunidad que nos da de ser transformados a imagen y a semejanza de Él, a la imagen de Cristo Salvador, hermano, van a venir consecuencias. Van a venir juicios a nuestras vidas, van a venir corrección a nuestra vida. Por no decirles que a muchos Dios ya les abrió la puerta a la perdición, a la inmundicia, y de ahí no van a volver ya. No van a volver, porque dice la Escritura ahí en Romanos que son dignos de muerte. Su camino es a la muerte espiritual. Vuelve a Cristo, arrepiéntete, ponte a cuentas con Él. Dios no quiere destruir a ningún ser humano. Dios quiere que todos se vuelvan a Él y se arrepientan. El hecho de que Dios esté hablando las cosas que hacemos mal no nos está juzgando, no nos está condenando, sino nos enseña, hermano, que reconozcamos que estamos mal y vengamos, hermano,
nos postremos y le pidamos perdón a Dios, hermano, de las cosas mal que estamos haciendo. Y Él es bueno y perdonador, tanto el hombre como, porque la Escritura dice que Él vino por los pecadores, no por los justos. Él no está buscando gente santa, Él está buscando gente imperfecta, en el cual Él pueda glorificarse y exaltarse, y que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso que perdona todo pecado, hermano, que se exalta sobre aquel que no era nadie. Así que ponte a cuentas con el Señor. Dobla rodillas y no creas que eres mejor que los demás. Porque ya con tener ese concepto, hermano, ya es soberbia. Es llegar a compararse con el único que es santo y bueno, Dios. Siempre reconocer que fallamos. Siempre reconocer que nos equivocamos. No debe ser motivo de vergüenza reconocer delante de todos que nos equivocamos, que fallamos, que nos equivocamos, pero que sabemos reconocer nuestros errores y que Dios es bueno, hermano, para cambiarnos la vida. Y que toda la gente sepa que aquel que era un perseguidor, un destructor, alguien que destruía la vida de los demás, hoy Dios lo ha puesto como ejemplo de cambio, con el ejemplo de que hoy puede proclamar su palabra y hacer las cosas correctamente. Porque Dios necesita ser glorificado en hombres, hermanos, de carne, para llevarlos a una vida espiritual. Es importante, hermano, que no cambiemos la gloria de Dios por la gloria del hombre, por compararnos con hombres sin espíritu de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude, que Él no es como nosotros. Y todo lo que Dios nos diga esta mañana de nuestra vida, eso es lo que realmente somos. ¿Qué opina Dios de nuestra vida? Porque siempre buscamos que Dios opine de lo bueno, hermano, pero ¿qué opina Dios de lo malo? ¿Le has preguntado a Dios qué opina Dios de lo malo? Ese es el concepto que tenemos. Ese es el concepto que debemos de tener. ¿Qué opina Dios de lo malo? Porque Dios no acusó al querubín de lo malo, de lo perfecto que hacía, sino que dice que hasta que se halló la maldad, lo fueron quitado del monte santo. Porque la jactancia, dice la Escritura, que la jactancia es soberbia. Así que al reconocer que nos falta mucho, no es vergüenza. El reconocer que nos equivocamos no es vergüenza, porque Dios transforma la vida de un hombre. Dios bendiga tu vida. Y pregúntale a Dios en esta mañana, ¿qué concepto tiene Dios? ¿En qué concepto te tiene Dios en todas las cosas en tu vida? Entonces sabrás lo bueno, lo agradable y perfecto de lo que es tu imagen delante de Dios y es tu imagen delante de los hermanos. Cuídate, hermano, y ahí darás a cabo si es, y verás que Dios no es como nosotros. Dios bendiga tu vida esta mañana. A todos los que se conectaron en esta mañana, que Dios les bendiga, que Dios les use. Hermano, que entendamos, que preguntémosle a Dios de nuevo, hermano, disculpe, ¿verdad? ¿En qué concepto Dios nos tiene? Saludos a todos. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, denle like a la página, hermano, para que les lleguen las notificaciones cada mañana. Hermano, a partir de las 7 de la mañana estaremos llevando una palabra de bendición para tu vida, una porción de vida diaria para que podamos caminar en el Señor y podamos irnos despojando de lo que a Dios no le agrada e ir cambiando, hermano, porque no se trata de juzgar, se trata de cambiar. Que Dios nos hable de lo que está mal en nuestra vida y poder repararla, venir a los pies de Cristo. Pídele perdón al Señor si Él quiere cambiar tu vida. Recíbelo como tu Salvador, hermano, y busca una iglesia donde congregarte. Y si vives aquí en Canacín, hermano, aquí en Mérida, hermano, les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano, aquí cerca por Santa Isabel, hermano, y juntos cantaremos y alabemos de nuestro Dios, glorificéndolo cada día, limpiando nuestra vida y entregándonos a Él. Que Dios te bendiga y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con otra palabra de vida diaria. Muchas gracias por su tiempo y saludos a todos. Bendiciones, queridos hermanos. Dele like a la página.